Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erlinda, soy mexicana y me gustaría contar un poquito de mi historia de vida, que más que nada es para que si alguien le puede ayudar lo que yo he vivido y cómo he ido sanando las heridas, eh, pues me gustaría que así fuera, ¿no? Porque o en la actualidad hay muchas personas, vemos muchas personas que todavía estamos heridas. Hay mucha confusión en este mundo en el que eh, buscamos encontrar soluciones o salidas falsas y al final lo único que nos dejan pues es un vacío más grande, cada vez más y más grande. Eh, Tengo una historia de vida que ha sido difícil en muchos aspectos, en otros tantos no, han sido muy bonitos, muy bendecidos, pero me gustaría comenzar contando pues mi vida desde mi infancia. Yo soy la cuarta de 8 hermanos. Crecí en un matrimonio eh, católico. Católico, yo fui católica por tradición muchos años, muchísimos años. Eh, y recuerdo muy bien que cuando era pequeña tenía mucha alegría en mi corazón. Yo creo que esa alegría, esa sencillez, esa pureza que todos los niños tienen. Y recuerdo muy bien que yo era una niña muy alegre, que le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho bailar. Em, yo era sin filtros, como yo creo que todos los niños. Somos almas que somos hojas en blanco y que con el pasar de los años pues se va escribiendo una historia en nuestro corazón. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque las heridas pueden empezar a generarse y, y no darte cuenta, ¿no? Incluso como papás, yo creo que no nos damos cuenta. Yo no juzgo a mis padres eh, porque sé que ellos hicieron lo que pudieron, eh, hicieron lo que podían hacer con lo que tenían, con lo que ellos habían aprendido en sus vidas. Eh, Recuerdo muy bien que mi papá nos contaba que él se quedó huérfano de padre cuando él tenía 10 años. Él era el mayor de 7 hermanos y a los 10 años se tuvo que ir a trabajar para ayudarle a su mamá con los gastos de sus hermanos. Es decir, a los 10 años él se vuelve prácticamente padre de familia y, y eso lo hizo cargar con responsabilidades que no le correspondían. Por lo tanto, eh, aunque él no tenía como esa imagen paterna, él trató de ser el padre que nosotros necesitábamos en la medida que pudo. Él era un papá cariñoso, era un papá muy cantador, muy juguetón. Eh, si bien de lunes a viernes él trabajaba, ya el sábado y domingo, que en los fines de semana, él trataba de darnos lo mejor, un tiempo de calidad a nosotros. Entonces siento yo que su papel de papá fue bueno, aunque creo que falló más en el papel de esposo.
Pero bueno, esa es otra historia que al final a mí no me compete juzgar ni mucho menos, pero sí reconozco que yo me parezco en ciertas cosas, en varias cosas a mi papá, en eso de ser muy alegre, muy cantadora, muy bailadora. Incluso a mi mamá no le gusta bailar, no le gusta andar en fiestas hasta hoy en día. Y, y mi papá sí, entonces yo era como desde chiquita la pareja de mi papá cuando íbamos a una fiesta, como mamá no quería ir, pues papá nos llevaba y él me sacaba a bailar, ¿no? Yo era su pareja de baile y recuerdo haber disfrutado mucho esos momentos. Em, pero a la edad de 5 años eh, sucede la herida que empieza a marcar mi vida, una herida muy fuerte. Y es que un tío mío, por parte de mi mamá, de la familia de mi mamá, eh, abusa de mí. Y yo estaba muy chiquita. Esto pasó en la casa de mi abuelita. Yo estaba muy chiquita. Recuerdo que sí, como tenía como 5 años, porque yo iba en el kinder, lo recuerdo bien. Había llegado del kinder en ese día y yo estaba en esa habitación sola con él. Y como siempre, yo estaba cantando. Y me acuerdo que yo estaba acostada en la cama, en una cama, y pasó, ¿no? Eh, esto sucede y yo realmente no entendí lo que pasó por muchos años, o sea, muchos años. Em, por muchos años quedó ese pensamiento en mi cabeza. Venía muchas veces a lo largo de mi vida, pero como que yo traté de olvidarlo. Em, mm, Como cuando te pasa algo feo que no quieres recordar, como que tu cabeza lo bloquea y quieres que eso pues no no tenga un impacto en ti, ¿no? O sea, como que dices, no, esto no pasó, esto no pasó. Y justo eso me sucedió, aunque estaba yo chiquita y no entendía lo que había sucedido. Sabía que era algo que no me había hecho sentir bien y, y que no quería que eso volviera a pasar. Y, y lo escondí en mi cabeza. O sea, no se lo conté nunca a nadie, porque además no entendía, vuelvo a decir, no entendía lo que había sucedido. Y bueno, lo guardé muchos años. Esa fue la primera herida que marca mi vida por muchísimos años. Em, Después de eso yo sigo siendo una niña muy contenta, muy alegre, pero empiezan a surgir otras heridas y es que ya cuando yo iba en primero de primaria más o menos, recuerdo muy bien que mi mamá, vivíamos muy cerquita de la casa de mis abuelitos. Vivíamos en la misma calle, como a 15 casas de distancia. Y recuerdo muy bien que mi mamá todas las tardes se iba a ver a mi abuelita o a mis abuelitos a visitarlos y nos dejaba a mis hermanos que eran más grandes, pues los dejaba haciendo tarea. Y como yo iba en primer año, o sea, yo recuerdo que pues, yo creo que ya había hecho la tarea o no sé. Y, y yo siempre quería ir con ella, pero mi mamá no me llevaba. Em, Incluso recuerdo haber perseguido a mi mamá, así como cuando yo veía que ella ya se estaba alistando para irse, yo ya sabía que iba a ir a ver a mi abuelita, entonces me empezaba yo a arreglar también.
me ponía mis zapatos, según yo me peinaba y todo, para ir con ella y como mi mamá sabía que yo me daba cuenta, entonces ella se salía a escondidas, o sea, silenciosamente para que yo no me diera cuenta y eso me, me generó a mí una herida de abandono sin darme cuenta. También eso lo entendí eh, mucho tiempo después. No fue algo, no fue algo que yo fuera consciente en ese momento. Después de estas situaciones, yo siempre le decía a mi mamá, pero ¿por qué no me llevas? O sea, llévame. O sea, yo me quedaba llorando. Yo le decía, mamá, es que me quedé llorando porque yo quería ir contigo. Y ella simplemente me decía, no, no, tú quédate. O sea, no me quería llevar. Eh, quiero, quiero pensar, aunque nunca lo he hablado realmente con ella, pero quiero pensar que ella lo hizo o lo hacía para relajarse un poco, ¿no? Aunque en ese tiempo todavía no éramos 8 hermanos, éramos como seis, éramos como 6 hermanos ya para entonces. Mm, yo creo que, no, éramos como 5 hermanos. Los problemas que tenían con mi papá, que siempre existieron, casi desde que se casaron, eh, más toda la carga emocional que implica ser madre de 5 hijos, eh, la carga de trabajo también en casa, porque mi mamá siempre fue ama de casa. Quizá por esa situación ella era como su escape, ¿no? Yo lo quiero pensar de esa manera, vuelvo a decir, aunque realmente nunca lo he platicado con ella. Pero digamos que yo quisiera justificarla de esa manera, porque quizá yo hubiese hecho lo mismo. Eh, y bueno, me genera ahí esa herida de abandono. Em, Más adelante nos cambiamos de casa, eh, compramos una casa, sí, mucho más lejos de donde vivían mis abuelitos. Ellos vivían en el centro de la ciudad de Querétaro y nosotros nos cambiamos un poquito en lo que en ese tiempo era un poquito las orillas del centro, ¿no? Aunque ahorita pues ya prácticamente es centro de Querétaro. Y, y cuando nos mudamos para allá, ya yo como por ahí de los 8 años, recuerdo muy bien que yo platicaba mucho, hablaba mucho y tenía mucha seguridad en mí misma. Recuerdo que a los momentos en los que estábamos comiendo, pues yo siempre estaba platicando algo o preguntando algo o simplemente sin preguntar, pero yo platicaba algo. Y recuerdo muy bien que mi hermano, el mayor, que es 5 años mayor, casi 6 años mayor que yo, recuerdo muy bien que él me decía, cállate, cállate, no seas tonta, tú no hables, tú no sabes. Y mis papás se quedaban callados. Entonces, después de escuchar muchas veces esas mismas palabras mientras comíamos, esto sucedió repetidas veces, empezó a crear en mí una herida de rechazo, ¿no? Una herida de humillación también. Y empecé como a creerme ese cuento de que yo no sabía nada, yo era una tonta y yo no sabía de lo que estaba hablando. Mm, Estoy contando todo esto porque al final esas heridas marcan mi vida de una manera impresionante. Empecé a tener baja autoestima a partir de ahí. Después de eso, yo, yo soy una mujer muy alta, mido 1,74.
Em, y recuerdo para sexto año yo ya ser alta, o sea, yo ya era alta a comparación de mis compañeras de escuela. Y recuerdo muy bien que también cuando iba en sexto año, eh, yo tenía una mejor amiga y ella y yo íbamos siempre juntas para todos lados. En algún momento recuerdo que otras niñas, al parecer nos invitaron a juntarnos con ellas en el recreo y yo y nosotras dijimos sí. Entonces, al acercarnos a ellas, una de estas chicas que, pues se puede decir que era la líder del grupo, le dice a mi amiga, tú sí, pero ella no, o sea, yo no. Y entonces mi amiga le dice, ¿por qué? Y ella dice, porque ella es alta. Em, Eso me provocó a mí un shock impresionante, porque si bien yo ya me daba cuenta que era más alta que el resto de mis compañeras, no lo había visto yo como un defecto, no lo había asimilado de esa manera, no tenía yo idea de que ser alta fuera un defecto, no lo percibía de esa forma. Y ahí se marca otra herida, o sea, reafirma la herida del rechazo y de la humillación. Y a partir de ahí, yo me vuelvo una niña introvertida. Dejé de ser la niña extrovertida para irme poco a poco apagando, sobre todo a partir de las desaprobaciones que me hacía mi hermano. Y ya para estos 12 años que yo tenía aproximadamente cuando iba en sexto, eh, marcan esa etapa de desaprobación y yo empiezo a hacerme tímida, a hacerme muy callada y eso marca el resto de mi vida. Esa personalidad marca el resto de mi vida. Por eso de ahí es que es bien importante que nosotros cuidemos a los niños, porque los va a marcar toda su vida lo bueno, lo malo que hagamos con ellos. Por eso es que yo siempre digo, los niños son joyas, son diamantes en nuestras manos, en las manos de los padres, de los responsables de los niños, incluso de los tutores, porque de verdad tienen un impacto impresionante para toda su vida. Y eso puede determinar muy fuerte quiénes van a ser el día de mañana cuando ellos crezcan. Yo no soy psicóloga de profesión, siempre quise ser psicóloga, no lo soy, pero estoy compartiendo esto según mis experiencias, porque si bien hasta este momento pues no era nada grave, cuando yo crezco cometo los errores más garrafales que podrán ustedes imaginarse. Y bueno, de eso se va a tratar el siguiente video. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y pues todo esto es para, para ayudar a otras personas que hayan podido vivir estas situaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente parte, porque lo que viene a continuación va a ser muy fuerte.